puede ser que el nutricionista se ahorra $2, vaya, por tonelada agregando un ingrediente X. Pero si la adición de ese ingrediente X le redujo la productividad de la máquina un 25%, en realidad ya no están ahorrando dinero, porque ya le va a estar costando más producir ese alimento, la planta tiene que correr más horas, tiene que pagar más horas extra, usar más energía. Bienvenidos a un episodio más de Cerdocast, esta línea directa con los principales referentes de la industria porcina. El episodio de hoy vamos a hablar sobre planta de alimento y vamos a tratar de aprovechar al referente que tenemos invitado para hacerlo más inclusivos posibles y tratar de llevar información aplicada, útil para sistemas de producción tecnificados y también para aquellos que están buscando profesionalizarse y aplicar cierta tecnología a planta de alimento. Wilmer, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Leandro, ¿cómo estás? Muy bien, por acá. Wilmer, sos muy conocido en el segmento, pero siempre hay algunos nuevos oyentes que tenemos que se les escapa un poquito tu background. Así que te voy a pedir que nos cuentes un poquito tu trayectoria profesional y qué es lo que te llevó a ser un especialista en planta de alimento, básicamente. Excelente, Leandro. Bueno, para los que no me conocen, a Wilmer Pacheco, soy de Honduras, de un pueblo que se llama Las Vegas, Santa Bárbara. Y como para contarles una historia de cómo llegué hasta aquí, básicamente yo salí de Las Vegas cuando tenía 15 años y me fui a trabajar, no me fui a estudiar a San Pedro Sula, en un colegio técnico llamado el Centro Técnico Hondureño Alemán. Y básicamente esa era una relación que tenía el gobierno de Honduras con el gobierno de Alemania. Y ahí básicamente aprendí todo lo que es relacionado a máquinas y herramientas. Entonces ahí aprendí a hacer piezas de máquinas, mantenimiento preventivo, mantenimiento correctivo. Y luego en el último año, que es high school, básicamente ahí obtuve una beca para estudiar en la Escuela Agrícola Panamericana, Zamorano, que es una universidad de los Estados Unidos en Honduras. Ahí recibí una beca y en Zamorano me especialicé en todo lo que es procesamiento de leche. Y bueno, mi plan era en realidad regresar a San Pedro Sula y trabajar en procesamiento de leche. Ya había aprendido cómo hacer yogur, queso, todo lo que tenía que ver con agroindustria, enfocado en leche. Pero en el último año de Zamorano obtuve la oportunidad de venir a Estados Unidos con un programa de entrenamiento de Smithfield, que es básicamente el mayor productor de cerdos a nivel mundial. Y empecé el programa de entrenamiento desde lo que es recibo de ingredientes hasta descarga. Luego, cuando llegué no sabía inglés. En realidad, aprendí nada más a preguntarle a los conductores qué tienen en el camión y yo sabía dónde colocarlo con un panel de control que muchas de las personas que trabajan en planta están familiarizados con esos paneles. El resto del tiempo era descargando trenes y trabajaba de 6 de la mañana a 6 de la tarde y luego de 7 de la noche a 9 de la noche estudiaba en un colegio, un community college que le llaman acá. Eran clases gratis de inglés y en realidad fue fácil la transición era el único latino en la planta, luego clases de inglés por la noche. Aprendí relativamente rápido, en 3 meses ya me comunicaba bien. A los 6 meses decidí comenzar a estudiar en línea una clase de manufactura de alimentos en Carolina del Norte. Allí conocí al doctor Peter Ferket, ya conocí al doctor Charles Stark. Y esa clase fue un espectáculo porque me ayudó a conectar la parte teórica de la clase con toda la parte técnica del día a día de la planta. Entonces me ayudó a entender por qué se hacían las cosas en planta y al año me dieron todas las operaciones de la noche. Entonces ya después de un año era responsable de revisar la producción de 10,000 toneladas de alimento peletizado. Lo hacía de 6 de la tarde a 6 de la mañana. Y ahí estuve 2 años y medio más. Y luego obtuve una beca para estudiar en la Universidad de Carolina del Norte, en el departamento de avicultura. Allí me especialicé en todo lo que es procesamiento de soya, más que todo con procesamiento con extruder y expeller. Allí hice la maestría trabajando con inhibidores de tripsina, más orientado a aves.
Luego me ofrecieron el doctorado y en el doctorado lo hice en nutrición y fisiología, trabajando con granos de destilería que son un subproducto de la producción de etanol. Entonces estábamos viendo estrategias de formulación para incluir granos de destilería en dietas para aves y para cerdos. Y ya luego que terminé Carolina del Norte, la Universidad de Auburn en Alabama tenía una planta nueva que no tenían a ningún profesor que lo usara para hacer investigación. Entonces abrieron la posición y me ofrecieron la posición a mí en el 2015. Entonces desde marzo del 2015 estoy acá como profesor. Ya 10 años. El enfoque es siempre planta, pero estoy muy metido a nutrición más en la parte de aves. Y en estos años he tenido mucha oportunidad de interactuar con las mayores empresas de producción en Latinoamérica. Siempre la idea es hacer visitas técnicas de un día o día y medio, dependiendo del tamaño de la empresa, y buscar oportunidades que ellos tengan de mejora. Wilmer, muy inspiracional tu trayectoria. Yo te digo que llegué acá a Estados Unidos la primera vez parecido. Me tocó cargar cerdos al camión, manejaba los camiones y los despachaba en los bins correspondientes. Llegué sabiendo algo de inglés, pero tomé una clase de inglés como segundo idioma que daban en el pueblito donde vivía. Y un poco para resaltar tu trayectoria. Hoy Wilmer es no solamente hace la parte de investigación, la parte de extensión, forma a los próximos líderes de la industria y también hace consultoría, como bien dijo, en los principales temas de producción de Latinoamérica. Digo esto porque a veces uno está en la industria, me pasó hace más de 10 años, de no saber cómo dar el próximo paso. Y cuando uno escucha historias como la tuya, decís, bueno, se puede, es cuestión de encontrar la vuelta. Yo siempre, para la audiencia, siempre disponible porque también yo me digo como que llegué acá de carambola, no sabía cuáles eran los pasos a seguir, pero siempre que alguien esté buscando oportunidades, hay una necesidad gigante de personas que quieran crecer, que tengan esa sangre en el ojo, que sepan ir a aportar y a buscar crecimiento. Hay una oportunidad muy grande acá en Estados Unidos, así que siempre a disposición para los que quieran ir a buscar esa oportunidad. ¿Sí? Sí, tienes toda la razón, Leandro, es echarle ganas, ¿no? En realidad tenemos que pensar que el día tiene 24 horas y con 8 horas que dormamos es suficiente. Lo demás se puede usar para estudiar, para trabajar, para seguir aprendiendo, ¿no? Y seguir prosperando y contribuyendo a la industria. Exactamente. Y si uno ve, sos extremadamente productivo, si uno ve tu agenda, casi que te da un ataque de ansiedad a uno que no es tan eficiente, tan productivo, le da ataque de ansiedad. Pero quisiera aprovechar esa experiencia que vos tenés visitando los sistemas de producción para hablar de las oportunidades que ves y quizás hacer extensiva estas visitas que vos hacés y estas oportunidades que encontrás dentro de planta de alimento. Y para hacerlo bastante abarcativo e inclusivo, acá estamos hablando que llegamos en nuestra audiencia sistemas de producción altamente tecnificados y otros que tienen una gran oportunidad de tecnificarse. Entonces, podemos empezar hablando de oportunidades o indicadores de eficiencia de producción en planta de alimento, ¿sí? Esos KPIs que representan la productividad, la eficiencia de producción en planta de alimento, y ver qué oportunidades vos encontrás en tus visitas, las más repetidas, por así decirlo, y después ir a la parte de calidad que repercute en la eficiencia de producción a nivel cerdo. Así que ahí podemos tocar un poquito todo. ¿Te parece arrancar por ahí? Sí, sí, me parece muy bien, Leandro. Bueno, sí, como tú lo mencionaste, yo he tenido, digamos, la oportunidad de visitar plantas muy grandes que producen 25,000 toneladas por semana a plantas relativamente pequeñas que producen 500 a 1,000 toneladas por semana, ¿no? Entonces, es bien interesante porque todas tienen oportunidad. Tú cuando ves una planta pequeña y en este caso, digamos, la audiencia es cerdos, todavía hay plantas pequeñas que están produciendo alimento para cerdos en harina, ¿no? Porque no tienen, digamos, la capacidad de tener un sistema de peletizado. Entonces, para empezar, digamos, con esas plantas, lo que yo siempre reviso es cómo están haciendo, digamos, el sistema de molienda. Porque cuando uno está alimentando cerdos, nosotros sabemos que los cerdos se benefician de partículas más finas, ¿no? De unas 450 micras, pero uno puede usar esa molienda cuando uno está peletizando esa dieta.
Entonces, cuando yo llego, digamos, a esas plantas pequeñas que producen alimento para cerdos, más que todo me enfoco en cómo están moliendo, digamos, los granos. Y normalmente la idea es que estén alrededor de 600 micras, más o menos, 650 micras, que no va a ser lo óptimo para cerdos, pero si ellos muelen demasiado fino, van a tener problemas de flujo en el comedero. Entonces, ahí uno tiene que empatar, digamos, todas las situaciones que tiene la empresa. Yo, que es lo que reviso, me aseguro, digamos, que el sistema de molienda, que la condición de los martillos sea correcta, que ellos estén rotando los martillos, porque uno lo puede ver fácilmente cuando uno abre una cámara de molienda. Si uno ve, digamos, la cara de un martillo más desgastada que la otra, ya uno ya se da cuenta que no hay una rotación de los martillos. Algunas veces algunas empresas se van a beneficiar que la punta de los martillos tengan alguna aleación, o sea, que tengan alguna corrugación de tuxteno para incrementar la resistencia. Yo le voy a poner mucha atención a las mallas, que los agujeros estén escalonados, que no estén usando mallas o rejillas demasiado viejas, porque algunas veces tú piensas, bueno, una rejilla o un martillo es caro, pero en realidad lo más caro en ese sistema es la electricidad. Y si tienes martillos de mala calidad y mallas de mala calidad o gastadas, entonces tú estás perdiendo eficiencia. Entonces te está costando más por moler a una tonelada de grano, por ejemplo. También yo le pongo mucha atención a la condición de los magnetos. Justo arriba de la cámara de molienda va a haber un magneto que uno lo tiene que abrir. Si hay demasiado material extraño, ya uno sabe de que hay un problema, que se puede empezar a limpiar, digamos, los granos. También yo le pongo mucha atención a los alimentadores. Normalmente estas plantas van a tener alimentadores con esclusa. Si hay un problema con el alimentador y hay alguna fuga en el alimentador, eso va a crear un problema de desgaste de su uniforme en los martillos. Entonces, eso aplica para una planta pequeña, igual va a aplicar para una planta grande. Entonces, esa es en la parte de molienda. Y luego la parte de mezclado, si tú vas a una planta grande, digamos, completamente automatizada, todo va a ser automatizado, básicamente. Una planta pequeña va a tener, normalmente va a estar pesando los ingredientes mayores, el maíz, la soya, si tiene algún otro subproducto, eso normalmente se pesa de manera automática, pero ellos van a estar pesando los otros ingredientes como los fosfatos, los carbonatos, todo lo que son las premezclas, la van a estar pesando a mano. Entonces, ahí lo importante es revisar, digamos, que todos esos ingredientes estén pesando de manera correcta. Ya una vez que nosotros ya pesamos esos ingredientes, tenemos de que asegurarnos de que los ingredientes están siendo adicionados en la mezcladora en el orden correcto. Entonces, algo que tenemos que considerar allí es que los ingredientes mayores, maíz, soya, si está usando granos de destilería, ellos tienen que entrar primero en la mezcladora. Y allí uno tiene que tener un retraso de esa balanza. Una vez que esa balanza se abrió, uno tiene que esperar por lo menos unos 4 o 5 segundos para que entren los demás ingredientes, que pueden ser los fosfatos, los carbonatos y las premezclas. Entonces, eso es indispensable. Allí otra parte que es súper importante es asegurarse que la mezcladora tenga alivio de aire, porque yo me he dado cuenta que voy a una planta y la mezcladora está completamente sellada, y tenemos que recordarnos que cuando la mezcladora, entre comillas, está vacía, el aire está ocupando este espacio de la mezcladora, pero cuando uno la llena, el aire ocupa este espacio. Entonces el aire queda bajo presión cuando uno está descargando los mayores. Y cuando están tratando de entrar los menores, los micros, el aire está tratando de salir de la mezcladora. Entonces, ahí uno puede tener un problema de mezclado. Eso, dependiendo del diseño de la mezcladora, uno lo puede solucionar básicamente poniéndole un filtro de manga. Básicamente lo que uno hace es un agujero en la parte de arriba de la mezcladora, y uno le pone un filtro de manga. Y uno se da cuenta que cuando uno está descargando, el filtro se va a expandir. Ya una vez que el filtro se contrae, ya uno ya sabe que todo el aire salió de la mezcladora. Hay que ponerle mucha atención a eso, cómo están entrando, digamos, los ingredientes en la mezcladora. Luego hay que ponerle mucha atención a los ciclos de la mezcladora. No queremos empezar a agregar líquidos muy rápido, porque los líquidos se forman grumos
y eso previene que los ingredientes secos se mezclen de manera correcta. Entonces lo ideal es, dependiendo de la mezcladora, por lo menos tener unos 30 segundos de ciclo seco, luego empezar a adicionar los líquidos y una vez que todos los líquidos entran en la mezcladora, tener un ciclo húmedo definido. Si estamos adicionando líquidos, por ejemplo, la otra cosa que tenemos que ver es cómo los líquidos están entrando. Imagínate si nosotros tenemos metionina líquida y grasa, yo de preferencia prefiero que entre la metionina primero, porque si la grasa entra, dependiendo del nivel de grasa que hay en esa dieta, la grasa puede como formar una biopelícula en la partícula y luego el otro ingrediente no va a penetrar la partícula. Entonces, esas son unas de las consideraciones que yo veo en mezclado. La otra cosa que hay que ponerle atención es a las revoluciones de la mezcladora. Algunas veces pasa, digamos, que tú llegas a la planta y la mezcladora tal vez está a 20 RPM, cuando idealmente debería estar arriba de 32. Yo normalmente lo que quiero es tener mezcladoras de 32 a 37 RPM. Si está lenta la mezcladora, va a tardar más tiempo en mezclar o te va a afectar el coeficiente de variación. Entonces, esos son factores que hay que ponerles mucha atención en el mezclado. Cuando uno evalúa el coeficiente de variación de una mezcladora desde el punto de vista de calidad, el enfoque hasta el momento ha sido evaluemos microtrazadores, evaluemos manganeso, evaluemos sal. Todos esos son ingredientes secos. Entonces, cuando nosotros evaluamos el CB, solo estamos evaluando si el ciclo seco es correcto. Pero si tenemos un ingrediente húmedo o un ingrediente que estamos agregando en líquido, es importante evaluar el coeficiente de variación de ese ingrediente líquido, que nos va a decir si el ciclo húmedo también es correcto en esa mezcladora. Ya después, si vamos también, y esto aplica a operaciones mucho más grandes, otra cosa que yo voy a ver es revisar los registros de pesado y mezclado. Y en esos registros lo que van a obtener es cuál fue el teórico y cuánto, digamos, cuánto debió agregarse y cuánto se agregó. Entonces, ahí uno empieza a ver, digamos, variaciones de ingredientes. Y si yo empiezo a ver variaciones de, ok, ¿por qué estamos agregando 5% más de fosfato? ¿O por qué estamos agregando 5% más de sal o carbonato de calcio? Eso normalmente pasa cuando estamos tratando de pesar esos ingredientes con tornillos demasiado grandes, que tal vez, digamos, ese silo era digamos, afrecho de trigo, pero en algún momento se nos ocurrió, digamos, que podíamos poner fosfatos o carbonatos en el mismo silo y nos olvidamos que el diseño del tornillo de ese silo no es para fosfatos o carbonatos, es para afrecho de trigo. Entonces ahí empezamos a ver variaciones en los pesajes. Son cosas que vemos, o sea, que yo particularmente me gusta revisar en una visita. Ahí cuando hablamos del tornillo nos referimos al sinfín Auger, pero sí, tiene que haber un diámetro, sobre todo definido para el ingrediente que es, si es más partícula fina o mismo la cantidad que se dosifica, ¿no? Sí, también tú puedes cambiarle el paso, digamos, hacer los tornillos con un paso más corto. Entonces, cuando tú haces el tornillo con un paso más corto, también te va a alimentar menos. O algunas veces uno le puede cambiar el paso únicamente a la sección del tornillo que está sobre el silo que estamos pesando. De ahí también estos tornillos vienen con ajustes que le llaman rápido y fino. Entonces, cuando el tornillo empieza a pesar el ingrediente, empieza a alta velocidad y cuando ya se va a acercar al peso meta, debería de bajar esa velocidad, que es el ajuste fino. Entonces, ahí lo que hay que hacer es revisar, digamos, los registros de pesado y mezclado y ver qué ingredientes nos está dando problema, ¿verdad? Y entonces enfocarse en los ajustes para esos tornillos. Ya luego, cuando nos vamos a la parte de peletizado, igual si comparamos una planta más antigua que una nueva, tú vas a ver, digamos, una planta más antigua que las personas van a estar haciendo ajuste en el proceso de peletizado de la velocidad del alimentador, la van a estar haciendo manual y la inyección de vapor en el acondicionador la van a estar haciendo manual. Ya una planta más nueva, todo eso es automatizado, porque en una planta nueva uno dice, bueno, quiero tantas toneladas por hora, quiero tanta temperatura, y luego lo único que uno tiene que decirle es cuál es la carga del motor que uno quiere de la peletizadora, cuál es la apertura inicial de vapor y cuál es la velocidad inicial del alimentador. Y una planta nueva va a arrancar todo en automático. Eh,
Entonces creo que lo más importante, digamos, durante este podcast es enfocarme en las que no tienen, ¿verdad? Las que no tienen esos sistemas. Entonces las plantas más pequeñas. Esas plantas van a tener normalmente acondicionador sencillo. Entonces el acondicionador sencillo van a tener únicamente unos 15 segundos de tiempo de retención, que si estás haciendo para cerdos no está tan malo porque estás trabajando con partículas más finas. Si estás haciendo para pollos, partículas más gruesas necesitan más tiempo. Entonces, allí lo que yo siempre le pongo atención es al llenado, cómo están llenando el acondicionador. Entonces, siempre es recomendable cuando la peletizadora está trabajando, digamos, si es de 10 toneladas, está trabajando a 10 toneladas, se debe parar el acondicionador y tiene que revisar uno el llenado del acondicionador. Y hay una sección del acondicionador cerca del centro que debería estar completamente llena. Si esa sección no está completamente llena, el vapor va a estar pasando por arriba de la harina y se te va a estar condensando en la parte de enfrente de la peletizadora y va a estar entrando diferencias de humedad en la cámara de peletizado. Entonces, tú vas a ver momentos en los cuales la peletizadora está trabajando bien y de repente se traba. Entonces, hay que ponerle atención al llenado del acondicionador. Ese llenado uno lo controla si tiene velocidad variable el acondicionador, por velocidad. O tú lo puedes cambiar por cambio en el ajuste de las paletas del acondicionador. Aquí lo que tenemos que recordar es que las paletas que están cerca del alimentador deberían de estar a 45 grados moviendo el alimento hacia enfrente. Pero ya las paletas del centro tienen que estar en una posición neutral, que puede ser una posición a 180 grados respecto al eje. Eso te va a dar un mejor mezclado. Entonces, o algunas van a estar perpendiculares. Entonces uno puede hacer esa combinación de perpendicular y paralelos para tener una buena retención en el centro del acondicionador. Y ya cuando uno se va acercando hacia la salida del acondicionador, ya uno arranca con esas paletas de regreso hacia enfrente, 45 grados. Yo algunos de los errores que veo en esos acondicionadores es que estamos moviendo el alimento hacia enfrente y justo antes de que entre a la peletizadora ponen una o dos paletas en reversa. Entonces, estás tratando de mover el alimento hacia enfrente y luego pones una en reversa. Y eso causa turbulencia en el acondicionador y cuando tú revisas cómo el alimento está entrando en la peletizadora, tú vas a ver ya que ya no está entrando de manera uniforme. Entonces tú ves como que está entrando por bocados. A veces entra poco o a veces entra mucho y tú ves ese motor de esa peletizadora, digamos, con un amperaje muy variable, eso te va a afectar la eficiencia de esa máquina. Y ya luego en el enfriador, es importante ponerle atención al llenado del enfriador. Ahí lo que tenemos que recordar es que entre más subimos el espesor de la cama, vamos a terminar con alimento más seco. Entonces, allí hay que hacer ajustes, digamos, dependiendo si uno está produciendo alimento para una integración. Yo normalmente siempre aconsejo subir el llenado del enfriador para remover más humedad. Si tú estás con alimento comercial, tienes que tener un balance de humedad, entonces no tener ni pérdida ni ganancia de humedad en el enfriador. Pero algunos de esos ajustes son súper rápidos, o sea, son ajustes que algunas veces se pueden hacer en un minuto y que tienen un efecto muy grande digamos, en el alimento final. Wilmer, mencionaste el tamaño de partícula ideal, por así decirlo, para optimizar la conversión alimenticia y después la realidad con la que uno se encuentra, que el alimento tiene que fluir y si no te trae más problemas que soluciones. Y hay algunos sistemas de producción con gran escala que lo que buscan es pelletizar con una calidad mínima, básicamente, solamente para que el alimento fluya. Entonces, cuando hablamos de calidad de pellet, una cosa es lo que uno ve en, no sé, en Colombia, en Ecuador o en Argentina, en empresas de alimentación, y otra cosa es lo que uno ve después en la realidad, que puede llegar a hacer el mínimo posible como para que fluya. Me interesa saber cómo se trabaja eso desde la articulación entre un nutricionista y un jefe de planta de alimento, porque quizás a veces los objetivos son diferentes y qué oportunidades vos ves a la hora de alinear eso. Bueno, en realidad, algo que es importante, lo primero es que tenemos que recordar que ambos trabajan para la misma empresa, ¿no? Entonces, al final el enfoque tiene que ser que la empresa sea lo más productivo posible y aquí tiene que haber una comunicación bastante fluida porque algunas veces yo les menciono desde el punto de vista peletizado, ¿verdad?
puede ser que el nutricionista se ahorra $2, vaya, por tonelada agregando un ingrediente X. Pero si la adición de ese ingrediente X le redujo la productividad de la máquina un 25%, en realidad ya no están ahorrando dinero, porque ya le va a estar costando más producir ese alimento, la planta tiene que correr más horas, tiene que pagar más horas extra, usar más energía. Entonces, esa, digamos, sería una situación en la cual tiene que haber esa comunicación fluida, y cada vez que se hacen, digamos, cambios en fórmula considerables, es importante estar pidiéndole, digamos, al gerente cómo eso está afectando la productividad de la máquina. Obviamente, yo siempre le digo a los gerentes que uno no puede manejar una planta desde la oficina. Obviamente, cualquier gerente tiene que ir y caminar esa planta por lo menos unas 3, 4 veces al día, acostumbrarse, digamos, a los sonidos de esa planta, hablar con los operadores, porque al final quien está enfrente de la peletizadora es el operador. Y yo siento que los operadores realmente aprecian cuando uno va y habla con ellos, porque al final lo que uno quiere es que esa máquina funcione lo mejor posible, ¿no? Uno le quita dolores de cabeza al operador, pero también uno incrementa la productividad de la máquina. Entonces, esa comunicación tiene que ser muy, muy fluida. Igual, por ejemplo, si el gerente dice, bueno, la calidad de pellet no está buena, no, o sea, la máquina no está produciendo suficiente alimento, le voy a colocar más grasa en la mezcladora. Aquí te doy un ejemplo, que esa fue una decisión del gerente de la planta. Es importante que el gerente hable, digamos, con la gente de campo y diga, mira, hice este cambio, ¿será que me puedes estar monitoreando la calidad en frente de los animales para ver si realmente eso está teniendo un efecto negativo? Entonces, hay que tener una comunicación bastante fluida entre los diferentes departamentos. Muy bien. Wilmer, y vos que tenés experiencia tanto en plantas grandes de Estados Unidos, de hecho comenzaste en Smithfield, y también en sistemas de producción grandes de Latinoamérica, ¿cuáles son las principales diferencias que vos ves o qué podemos llegar a aprender en Latinoamérica de la profesionalización de la industria que vemos acá en Estados Unidos? Bueno, en realidad, lo que tú vas a ver, digamos, de diferente es en Estados Unidos hay bastante tecnología. Yo he estado en plantas aquí en Estados Unidos que tienen, digamos, sensores de polvo. En todas las secciones de la planta tienen sensores de polvo que te dan una alarma, digamos, si la cantidad de polvo excede. Aquí vas a ver más plantas que tienen como unos sistemas de aspiración central, donde va a haber, digamos, una fuga de polvo y alguien la va a aspirar en el momento. Yo el otro día estuve en una planta acá que tiene aire acondicionado, en todo el área peletizado está con aire acondicionado, imagínate, para que todos los trabajadores estén cómodos. También se ve, digamos, en Latinoamérica plantas que son muy especializadas. Lo que yo veo de diferente en Latinoamérica es la cantidad de gente que hay en una planta. Digamos, nosotros aquí vemos una planta que está funcionando, digamos, yo corría la planta en la noche con 3 personas algunas veces, necesitaba un mecánico, alguien que me le colocara, que me llenara los hilos de microingredientes y luego alguien que me ayudara a descargar camiones. Entonces, de ahí todo lo demás lo podríamos hacer nosotros desde una computadora central. Tú ves más gente, digamos, en Latinoamérica. Entonces, Latinoamérica lo que tiene esa ventaja de estar monitoreando muy bien los procesos. Tú ves equipos de control de calidad grandísimos en Latinoamérica que nosotros no los tenemos acá. O sea, personas que están tomando muestras del proceso cada hora y luego saben exactamente cómo va el proceso. ¿Qué es lo que yo les digo algunas veces? Que cuando generen datos, que se usen esos datos para tomar decisiones, o que cuando estén haciendo los muestreos, los hagan de manera correcta, porque si uno hace un muestreo de manera incorrecta, más bien le puede ayudar a tomar malas decisiones en lugar de buenas decisiones. Pero eso es lo que yo veo más gente en las plantas en Latinoamérica. Creo que la otra ventaja que se tiene en Latinoamérica es que como aquí es muy caro, digamos, la mano de obra, tú en Latinoamérica vas a ver, digamos, más, los gerentes de la planta van a ser ingenieros mecánicos, ingenieros industriales. Va a haber más ingenieros allá, digamos, la persona de calidad va a tener una ingeniería química. Nosotros normalmente no tenemos, digamos, esa posibilidad. Entonces, nosotros realmente tenemos que trabajar con menos gente,
pero también aquí las plantas en Estados Unidos, cuando hacen proyectos grandes, traen gente de afuera. Entonces aquí, como es cara la mano de obra, bueno, hay que hacer una limpieza de un silo, entonces se trae alguien externo. Hay que cambiar un elevador, se trae alguien externo. Entonces, diferentes realidades en ambos lados, sí. Sí, sí, sí. Wilmer, tengo, a ver, se me ocurren un montón de preguntas, hablar de incorporación de tecnología, un poco lo acabas de mencionar y demás, pero el tiempo se nos acaba y me gustaría nomás que nos ayudes con este mensaje. Yo siempre digo lo mismo, pero para que la información traiga algún tipo de retorno hay que aplicarla. Y a veces hacemos un ping-pong, hablamos de varias cosas y los que nos están escuchando les encanta y dice, uy, está buena la información, pero no lo ponen en agenda. ¿Cuál sería ese mensaje que vos tenés para sistemas de producción, para plantas de alimento que ven una oportunidad clara en todo esto que estamos discutiendo, para que lo pongan en agenda, pongan algún tipo de plan de optimización, de evaluación de dónde están parados, de qué puntos críticos tienen y puedan estar parados en otro lugar el día de mañana? Bueno, yo en realidad lo recomiendo mucho, digamos, en plantas que visito en Latinoamérica. Tú ves, digamos, que las empresas grandes normalmente tienen múltiples plantas o tienen operaciones en múltiples países. Entonces, yo siempre les digo que deberían de hacer esas auditorías internas, perdón. Entonces, imagínate una empresa que tiene operaciones en El Salvador, Honduras, Nicaragua, todos esos países. Entonces, es bien interesante que así como yo puedo ir, digamos, a cualquiera de esos países, que también alguien de otro país visite la planta y que haga, digamos, una auditoría interna de qué es cuáles son las oportunidades. La idea de estas visitas es que todo sea constructivo, ¿no? O sea, que sea completamente constructiva la visita, porque las plantas siempre están muy ocupadas. O sea, producción es como el primer desafío y algunas veces no tenemos el tiempo para pararnos y ver oportunidades. Entonces, yo siempre les invito a que hagan auditorías internas, pero la otra cosa que es importante es que cuando uno hace una auditoría interna, todo el mundo tiene un trabajo a la salida de esa auditoría. O sea, ¿qué va a hacer el gerente? ¿Qué va a hacer el nutricionista? ¿Qué voy a hacer yo si yo soy el que estoy? Y luego eso uno lo pone en una hoja de Excel. Bueno, todo esto es lo que se tiene que mejorar, pero después de eso hay que darle seguimiento. O sea, 2 semanas después hay que darle seguimiento. ¿Qué se cumplió? ¿Qué no se ha cumplido? ¿Por qué no se ha cumplido? Y 2 semanas después, seguimiento y luego ir viendo, digamos, cómo esos cambios van afectando, digamos, el proceso, cuál es el efecto positivo que están teniendo en el proceso, pero realmente todo el mundo se tiene que comprometer a algo, no, eso no funciona si nosotros solo vamos y decimos hay que hacer esto, esto y esto, ¿y yo qué hago? Entonces hay que comprometer, digamos, a todo el equipo y darle seguimiento. Dijiste algo absolutamente clave, no es solamente la auditoría, es decir, bueno, a partir de esto, este es el costo de oportunidad, ¿qué plan de acción vamos a ejecutar? ¿Quiénes van a ser los responsables de cada acción? ¿Cuál va a ser esa fecha límite? ¿Y cuándo vamos a evaluar los resultados? Eso aplica a todas las empresas, a todos los sistemas como para ir mejorándolos, pero a veces se nos olvida. Y creo que la otra cosa que es importante, yo por ejemplo trato de hacerlo lo más que pueda, es enfocarse en esos cambios que no cuestan dinero o que no cuestan tanto dinero y que van a tener el mayor retorno, porque todo el mundo está limitado, digamos, con dinero, ¿no? Entonces, si tú tienes, digamos, te enfocas en esa mejora y tú ganas, digamos, a futuro, entonces tienes más dinero para hacer otras inversiones. Enfocarse siempre es lo más fácil. Empezar por lo que menor costo requiere y acá yo hago un ejercicio simple, ¿no? Pero muchas cosas se pueden medir y es bastante matemático. Si estamos en 750 micras de partícula de alimentos, sabemos que bajamos a 650, vamos a mejorar 1,2% la conversión alimenticia. Es un montón de retorno. Y vos decís, bueno, solamente de nuevo, trabajar con mallas diferentes, tenemos la capacidad ociosa dentro de la planta, ¿no? Pero podemos optimizar eso y sabemos exactamente el retorno que tenemos. Ese ejercicio es algo que lo podemos correr un Excel, hacerlo de manera muy simple y sabemos el retorno que tiene. Sí, sí. Hay tantas cosas, por ejemplo, digamos, si los martillos no tienen la condición adecuada, se te subió la granulometría en cerdo, eso va a tener un efecto negativo. O si las mallas están rotas, va a tener un efecto negativo. Yo por eso siempre yo a todas las empresas les recomiendo tener limpiadores de harinas después de la mezcladora. Y si tú después del limpiador de harinas estás empezando a ver un montón de maíz entero que se está regresando, ya sabes que tenés una malla rota. O
Esos limpiadores también te ayudan a proteger el proceso de peletizado porque te van a remover aluminio, te van a remover plástico, acero inoxidable, etcétera. Entonces, hay como un montón de cosas bien claves en las empresas que hay que ponerle atención y que realmente uno no puede trabajar sin ellas. No, hay un mensaje para cerrar, pero aprovechen a los proveedores que tienen, porque hoy cada vez más los proveedores tienen recursos asignados para esto. Está todo puesto dentro del precio, sí, pero tienen una planta de un laboratorio que mide granulometría, mide la dispersión, de nuevo lo que mencionaba Wilmer de medir no solamente en los sólidos, sino también en los líquidos para ver el proceso de mezcla líquido. Entonces aprovechen todo eso que está a disposición, registros, datos, sepan dónde están parados y ver qué se puede hacer como para mejorar. Wilmer, no me queda más que agradecerte por tu tiempo, por compartirnos tu experiencia y toda esta información. Y bueno, tenemos para rato, así que en algún momento en esa agenda saturada que tenés vamos a encontrar un espacio y seguir hablando, ¿vale? Con seguridad, Leandro. Bueno, un abrazo grande. Un abrazo, cuídate.